Egunon, buenos días. Queremos que nuestras primeras palabras sean para la población civil ucraniana que está sufriendo las más terribles consecuencias de esta guerra. A todas ellas, a quienes continúan en Ucrania y a quienes emprenden duros caminos para salir del país, toda nuestra solidaridad en estos duros momentos. Solidaridad que quiero transmitir también al ministro consejero de la Embajada de Ucrania aquí presente. Porque si algo es seguro en una guerra, y también en esta, es que quien más sufre, quien pagará las mayores consecuencias, será la población civil, la mayoría social y trabajadora que se ve envuelta en un conflicto bélico que no ha buscado, pero que lo sufrirá. Esta guerra, una más, iniciada en base a intereses políticos, geoestratégicos, económicos o financieros, es una guerra basada en esto, decisiones tomadas por el poder contra los derechos e intereses de los pueblos y sus gentes. La historia nos lo ha enseñado una y otra vez. Miren, somos la nación del bombardeo de Guernica. Conocemos los devastadores efectos de la guerra y el dolor que producen los conflictos violentos. También sabemos de la importancia de hacer todos los esfuerzos por la paz con el diálogo y la diplomacia como instrumento. Y sabemos bien que no es tarea fácil. Por eso queremos ser claros. Rechazamos y denunciamos el grave ataque a Ucrania perpetrado por el ejército ruso a las órdenes de Putin. El ataque contra Ucrania supone una violación del derecho internacional y atenta contra los derechos humanos de su población. Consideramos este ataque injustificable e instamos a Rusia, en consonancia con el llamamiento hecho por la ONU, a poner fin a esta acción militar y a retirar sus fuerzas militares del territorio ucraniano de inmediato. Lo decimos de manera clara y contundente. Como he dicho, sabemos que el del diálogo y la democracia y la diplomacia no es un camino sencillo. Requiere templanza, esfuerzo, mirada larga y firme voluntad para alcanzar resultados. Resultados, además, basados en el mantenimiento de la paz y la convivencia entre pueblos. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y es por ello que saludamos el esfuerzo diplomático abierto entre mandatarios del Gobierno ucraniano y ruso para buscar una salida al conflicto. Impulsar y apoyar la distensión mediante la diplomacia debe de ser el camino. Esto es lo que nos gustaría que primara en la posición de la Unión Europea y del Gobierno de este Estado, que se apoye y posibilite una solución dialogada, diplomática y pacífica en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y los acuerdos de Minsk, utilizando los mecanismos de la ONU y la OSCE. Hacer todo lo necesario para propiciar este escenario. Esto es lo que esperamos de su Gobierno, señor Sánchez. He dicho que somos la nación de Guernica. También somos la nación del no a la OTAN. Los vascos y las vascas votamos democrática y mayoritariamente no a la integración del Estado español en la OTAN. Y dijimos no, porque mantener la paz, la seguridad y la estabilidad no pasa por armar ejércitos más grandes, con más alcance y mayor capacidad destructiva y cada vez más concentrados, porque esto divide al mundo, lo enfrenta y alimenta el afán expansionista de las grandes potencias. Continuar por este camino solo nos llevará a generar más tensión, más peligro y más enfrentamiento de unos contra otros. También en esta guerra operan intereses contrapuestos de las potencias mundiales por el control hegemónico del mundo. Y Europa, al igual que Ucrania, se ha convertido en el tablero de juego para sus intereses. Porque, al fin y al cabo, esta no es la guerra de Ucrania, como tampoco es la guerra de Europa. Pero ambos, ucranianos y europeos, acabaremos pagando las consecuencias humanas y económicas del enfrentamiento entre estas grandes potencias mundiales. Por eso abogamos por que Europa recupere la autonomía política y de seguridad que nunca debió perder, para que no hagamos seguidismo de otras potencias y no tratemos como propios intereses que nos son ajenos. Y antes de que nadie utilice argumentos banales para demonizar o tergiversar nuestra posición, les diré que señalar los intereses de las potencias mundiales no supone ni justificar el ataque ruso, ni apoyar a Putin, ni dar la espalda a Ucrania y a su pueblo. Porque se puede rechazar enérgicamente la invasión de Ucrania sin tener que legitimar, ni apoyar, ni reforzar la OTAN, porque no lo haremos.
Rechazar la guerra, el expansionismo, el autoritarismo y la militarización hoy debe suponer rechazar no solo la guerra en Ucrania, sino también abrir los ojos a las guerras que, aunque nos afecten menos, merecen también una contundente denuncia. Debe suponer abogar por el desarme y desmilitarización de las grandes potencias armamentísticas y nucleares como garantía para el mantenimiento de la paz. Putin ha tomado decisiones que ponen en peligro cientos de miles de vidas ucranianas y la desestabilización de toda Europa. Es indudable, pero creemos que la respuesta no puede ser únicamente tomar medidas que aviven el conflicto y que poco ayudarán a conseguir una salida negociada del mismo. Por ello, nos preocupan las decisiones y posiciones que está tomando la Unión Europea y que usted, señor Sánchez, está avalando y reforzando. Decisiones que parecen ir dirigidas a aumentar la tensión más que a buscar una salida. Decisiones únicamente en el plano punitivo que no ayudan a buscar una solución que aleje el riesgo de recrudecimiento hacia una guerra más violenta y extensa. Por eso no avalamos el envío de armas que la Unión Europea ha anunciado mediante el gasto de 450 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz. Que Europa entre directa y activamente en esta guerra podría suponer un salto en la misma, propiciando un escenario de guerra abierta que a nadie va a beneficiar. Esta opción, la de una guerra abierta entre fuerzas nucleares, no es una opción, señorías. Creo que todas estaremos de acuerdo en ello. También este Gobierno. Por eso consideramos un error y no podemos respaldar el anuncio que hoy usted ha hecho de hacer envíos de armas ofensivas. Nos preocupa su decisión, señor Sánchez. Nos preocupa que este Gobierno confirme la opción de participar activa y directamente en esta guerra. Esperamos que haya valorado bien las implicaciones que ello pueda suponer. Estamos ante un escenario que acarreará una crisis humanitaria, además de una crisis energética y económica que pagarán las ciudadanías ucraniana, europea y también rusa. La primera ya se está produciendo, más de 140 civiles muertos, cientos de heridos y más de medio millón de desplazados en Ucrania, según la ONU, en 7 días de conflicto. Sin olvidar los miles de fallecidos en el conflicto que lleva 8 años acetando el Donbass. Ucrania lleva años sufriendo y, lamentablemente, este sufrimiento aumentará de no prosperar las conversaciones que esperamos se retomen en los próximos días. Esta guerra, como todas, está generando miles y miles de desplazados hacia los Estados europeos. También buscan refugio en este. Por eso le recordamos y pedimos, señor Sánchez, que cumpla con las obligaciones de aceptar las solicitudes de asilo y que mantenga una política de acogida para todas las personas que lleguen a este Estado huyendo de la guerra. Porque sí, por primera vez, la Unión Europea aplicará la Directiva de Protección Temporal para todas las personas desplazadas de los Estados miembros huyendo de la guerra en Ucrania. Es una muy buena noticia y esperamos que se cumpla en su integridad. Ojalá, señor Sánchez, esta directiva también hubiese sido aplicada para la acogida de personas, de seres humanos que, como los ucranianos, huían de otros conflictos en otros países. Esperamos que tras esta decisión se aprenda algo y los Estados miembros de la Unión Europea abandonen la discriminación, el racismo y la xenofobia que han imperado en sus políticas migratorias durante décadas. Que se termine con la clasificación de personas de primera y segunda. Que Europa sea, por fin, una tierra de acogida para quien lo necesite. Euskal Herria lo seguirá siendo, seguiremos siendo un país de acogida para los ucranianos y ucranianas, con quienes nos unen lazos especiales desde que hace años las casas de vascos y vascas comenzaran a acoger cada verano niños y niñas de Chernóbil. Y también lo seremos con todas aquellas personas que busquen un mejor futuro alejados de los problemas y conflictos de sus países. Beti izango zarete ongi etorriak. La segunda crisis, la económica y energética, crisis que nos afectará a todos, a las poblaciones de Ucrania, Europa y Rusia. Otro golpe más a las poblaciones de Ucrania, Europa y Rusia. Otro golpe más a la ya de por sí débil situación económica mundial tras el mazazo de la pandemia. Un golpe derivado de las sanciones económicas aplicadas a Rusia que impactarán en su población y las contramedidas que impactarán en las nuestras. Es previsible, como asumen las instituciones europeas, que los más dañados por estas sanciones no sean los mandatarios y oligarcas rusos, sino que será su población y su clase trabajadora, al igual que las nuestras.
Y sí, también aquí nos hubiera gustado que el internacionalismo y la solidaridad de clase hubiesen sido el valor a mantener y fortalecer. Lamentablemente, no ha sido así. El empobrecimiento de Ucrania, Europa y Rusia, esa será la consecuencia de estas sanciones, como la propia Unión Europea ya está advirtiendo. Europa, que ha liderado los intentos diplomáticos para evitar esta guerra frente a la escalada que han propiciado Rusia y Estados Unidos, también pagará un precio muy caro. Unos muy pocos sacarán beneficio de esta guerra, mientras que la mayoría sufriremos las consecuencias de la misma, como usted mismo ha reconocido. Señor Sánchez, quiero ser clara con usted. Puede contar con nosotras para rechazar el ataque ruso sobre Ucrania, sin fisuras, para impulsar todas aquellas acciones dirigidas a reforzar la diplomacia, a rebajar la tensión del conflicto, para promover la paz y proporcionar toda la ayuda humanitaria posible para la población ucraniana y todas las víctimas que esta guerra está dejando y dejará. Tiene nuestro apoyo para ello, pero no lo tendrá para acciones que supongan la escalada del conflicto, para decisiones que aumenten la tensión y generen nuevos riesgos. Para esto no, porque compartiendo el más absoluto rechazo a la agresión militar que Putin está realizando sobre Ucrania y sus gentes, no podemos apoyar medidas que supondrían abrir la puerta a una guerra abierta de dimensiones desconocidas. No contará con nuestro apoyo para enviar armas letales ni para censurar medios violando la libertad de expresión y prensa cual régimen autoritario. No es esto lo que esperamos de estas instituciones europeas y de un gobierno como el suyo que dice defender los valores de la democracia y la libertad. Señorías, como periodista que soy, no quiero terminar esta intervención sin reconocer y agradecer el trabajo de los informadores, de todos y todas, el trabajo de los grandes profesionales de la información que están hoy en plena guerra jugándose su propia integridad para ofrecer a la ciudadanía información de primera mano de lo que allí sucede. Nunca es fácil contar y documentar un conflicto, lo sé bien. Por eso, mi reconocimiento y admiración a quienes intentan mostrarnos todos los puntos de vista, todas las visiones y fuentes de manera veraz y contrastada, porque una sociedad informada, una sociedad con capacidad crítica que huye del pensamiento único siempre será una sociedad más libre. Un trabajo que el periodista Pablo González lleva mucho tiempo haciendo y al que ahora Polonia, con su detención, le ha impedido continuar bajo infundadas e inverosímiles acusaciones mientras realizaba su labor informativa sobre la guerra en Ucrania. Por eso exigimos su inmediata liberación a Polonia y le pedimos a usted, señor Sánchez, que interceda y haga todo lo posible y lo imposible por su liberación para que pueda continuar con su reconocido trabajo. Y termino con dos llamamientos a la Unión Europea y a este Gobierno, para que tomen todas las medidas necesarias y hagan todos los esfuerzos para impulsar la vía diplomática frente a la punitiva. No es momento de aumentar la tensión, es momento de reducirla. Y el segundo llamamiento al presidente Putin. No son los ciudadanos de Kiev quienes deben abandonar su ciudad, es su ejército el que debe abandonar su ataque y asedio a la misma. Al igual que mis primeras palabras, también las últimas son para el pueblo ucraniano. Nuestra solidaridad y apoyo a la ciudadanía ucraniana que hoy se está viendo atacada en su propio país. Gerrarik ez Ukrainan, ez inon. Eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto.